Hola, mi nombre es Virna López y me complace compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje preparada para estudiantes de la clase de Genética de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El tema que nos ocupa en esta oportunidad es el de la herencia ligada al cromosoma X. Nuestro objetivo es analizar el mecanismo de herencia de los genes que se encuentran en el cromosoma X. Para esto vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a hablar hoy de cromosomas sexuales, vamos a hablar de la morfología del cromosoma X y de los mecanismos de herencia de los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son aquellos que determinan el sexo, es decir, que el hecho de ser un varón o una mujer, en el caso de los humanos, está determinado por los cromosomas. Tenemos dos tipos de cromosomas sexuales, que son los que llamamos X y Y, los cuales son morfológicamente distintos, y de ahí vienen sus nombres. El cromosoma X, como lo podemos ver en esta ilustración, es un cromosoma relativamente grande, en forma cilíndrica, mientras el cromosoma Y es el cromosoma más pequeño de todo el cariotipo humano, es un cromosoma en forma de bastón, y de ahí viene su nombre Y. Esta morfología distinta, que podemos observar claramente, es la que también determina que los genes que se encuentran en estos cromosomas se comporten de manera distinta. Los genes que se encuentran en esta región son los que llamamos genes ligados a X. Y lo que ocurre aquí es que los genes que se encuentran en esta región precisamente no tienen la oportunidad de tener un alelo en una región homóloga del otro cromosoma sexual en el caso de los varones. Esos genes entonces se van a comportar distintos si se encuentran en una mujer o si se encuentran en un varón, como lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos posteriormente. En esta región que vemos aquí del cromosoma Y, se encuentran genes que solamente pasan de varones a varones. Por esa razón se les llama genes holándricos, es decir, genes que se encuentran en todos los varones. En esta posición se encuentra el gen de la masculinidad y por esa razón siempre vamos a tener en el cromosoma Y la determinación sexual masculina. En esta región que se comparten ambos cromosomas tenemos unos genes que se comportan de manera autosómica y por eso se les llama genes pseudoautosómicos, es decir, no hay manera de determinar si se encuentran en un cromosoma sexual o si están en un cromosoma no sexual o autosoma. Con esa base podemos ver nosotros que si dos cromosomas X coinciden en un organismo, este organismo va a ser una hembra y a eso le llamamos un organismo homogamético, que quiere decir que todos sus gametos, es decir, todos sus óvulos van a tener exactamente la misma información genética para la codificación sexual. Todos los óvulos van a llevar la información X, no hay otra posibilidad. En cambio, si un cromosoma X coincide con un cromosoma Y, entonces hablamos de un individuo que será un macho y a esto es lo que llamamos heterogamético, es decir, que produce dos tipos de gametos distintos. Puesto que tiene una composición cromosómica XY, como lo vemos en esta ilustración, la mitad de sus espermatozoides van a llevar la información X y la otra mitad van a llevar la información Y. Esta disposición de cromosomas de esa manera es la que nos garantiza que la proporción entre sexos es de 1 a 1, es decir, aproximadamente el 50% de la población son varones y el 50% de la población son mujeres. Cuando hablamos de estos genes ligados al cromosoma X, podemos tener, al igual que en el caso de los autosomas, genes dominantes o genes recesivos. Puesto que están ligados al cromosoma X, vamos a usar esta nomenclatura, una X que nos indica el cromosoma
y un gen representado por una letra, como se ha estado usando en otros ejemplos. Va a ser una letra mayúscula si hablamos de un gen dominante y una letra minúscula si hablamos de un gen recesivo. Siendo así, las hembras pueden ser homocigotas, como en este caso, o heterocigotas, como en este caso, para un gen ligado a X. En cambio, los machos que solamente llevan un X no tienen esta oportunidad de ser homocigotos o heterocigotos. Ellos solamente van a llevar un cromosoma X y por lo tanto un gen ligado a ese cromosoma. Y a eso es lo que llamamos una condición hemicigota. Los machos son hemicigotos para estos genes. Cuando los genes se encuentran en eso de su condición dominante o recesiva, entonces vamos a tener diferentes características, diferentes caracteres que se heredan de esta manera. En los humanos, un ejemplo de esto es la hemofilia y el daltonismo para los genes recesivos ligados a X, y el raquitismo resistente a vitamina D es una condición dominante ligada a X. Si hablamos de los genes recesivos ligados a X, vamos a observar cierto comportamiento propio de estos genes que nos permite analizar este tipo de herencia. Por ejemplo, este tipo de genes es más frecuente en los varones, como podemos ver aquí en estos cuadros a la derecha, en esta diapositiva. Tenemos los diferentes tipos de cruces. Tenemos aquí un hombre con un gen dominante y una mujer heterocigota, un hombre con un gen recesivo y una mujer homocigota para ese gen recesivo, un hombre dominante y una mujer homocigota recesiva, un hombre recesivo y una mujer heterocigota. Como vemos, estos son los posibles cruces que pueden llevar un gen recesivo ligado a X. Y en este caso, vemos aquí claramente que los genes recesivos ligados a X son más frecuentes en varones, como vemos aquí, que en mujeres. La oportunidad de expresarse de estos genes es mayor en los varones que en las mujeres. Puesto que los padres le heredan a sus hijos el cromosoma Y, este gen ligado a X no se transmite de padres a hijos varones. Lo podemos ver aquí. Este es el cromosoma que los padres le heredan a sus hijos varones. Entonces, ningún hijo varón llevará un cromosoma X que provenga del padre. Eso no ocurre. Las mujeres lo presentan solamente si el padre lo presenta. Es decir, una condición ligada a X en forma recesiva para que se exprese, ya sabemos que deberá estar en condición homocigota. Y solo puede estar homocigota si el padre, como vemos aquí, es portador de este gen recesivo ligado a X. Si el caso es contrario, si el padre lleva el gen dominante, como vemos aquí, aunque la madre fuera enferma, como vemos en este otro cuadrado, no hay ninguna posibilidad de que las mujeres padezcan esta condición. Las mujeres afectadas pasan el gen a todos sus hijos varones, porque recordemos lo que ya hemos dicho en esta oportunidad, que las madres somos las que le damos el cromosoma X a los hijos varones. Así que una madre que esté afectada, que tenga la condición, la enfermedad, le va a pasar ese gen a todos sus hijos varones. Los hombres afectados pasan el gen a todas sus hijas. Como lo vemos aquí, tenemos un padre afectado y este gen va a pasar a todas las hijas, porque un cromosoma X de los que tenemos las mujeres proviene de la madre y el otro cromosoma X proviene del padre. También podemos ver en este tipo de genes que el carácter salta generaciones. No tiene que aparecer forzosamente en padres e hijos, sino que puede volver a aparecer en una siguiente generación. En cambio, los genes dominantes ligados a X, como tenemos aquí resumido,
Nuevamente presentamos aquí los diferentes cruces que pueden llevar esta condición dominante. Tenemos un padre enfermo, un padre que lleva el gen dominante y una madre que también lo lleva, pero en forma heterocigota. Una madre enferma con un padre normal, una madre homocigota para este gen y un padre enfermo, y una madre homocigota con un padre normal. Estas son todas las posibles combinaciones que hay para un gen dominante ligado a X. Y en este caso, entonces, el gen es más frecuente en mujeres que en varones, porque la oportunidad de que el gen ocurra va a estar siempre presente con solo que haya una copia del gen. Todas las hijas de un hombre afectado, como podemos ver aquí, son también afectadas, porque hemos dicho ya que los padres nos pasan su cromosoma X a las mujeres. En cambio, los hijos varones afectados, como en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos 2 hijos varones afectados, tienen obligadamente una madre que también está afectada. Porque ya sabemos que los varones reciben un cromosoma X de la mamá. Claramente este gen no se transmite de padres a hijos varones, y una madre homocigota transmitirá el gen a todos sus hijos varones y mujeres, como lo podemos ver en este ejemplo. Puesto que las madres heredan un cromosoma X a los varones y un cromosoma X a las mujeres, entonces todos los hijos de una madre afectada van a tener también esta misma afección. Veamos ahora un ejercicio para ver cómo se interpreta esto. Tenemos un planteamiento aquí que nos dice: el daltonismo es una condición recesiva ligada al cromosoma X que causa ceguera a los colores rojo y verde. Este es un ejemplo clásico para este tipo de herencia. Esta es una pareja en la que tanto el hombre como la mujer son de visión normal. Ellos tienen un hijo, aclaramos que es un hijo varón, con ceguera a los colores. Ahora viene la pregunta. La pregunta es, si esta pareja tuviera una niña, ¿cuál es la probabilidad de que sufras de ceguera a los colores? De sus hijos varones, ¿qué porcentaje tendrá visión normal? ¿Cómo vamos a resolver esto? Hemos estado explicando en otras cápsulas los mecanismos de resolución de problemas. Entonces vamos a sacar toda la información que nos proporciona este problema y vamos a proceder a la solución. Vamos a usar X con D minúscula para el daltonismo, porque nos ha dicho el problema que es una condición recesiva ligada a X. Vamos a usar X con D mayúscula para la visión normal. Vamos a utilizar entonces o a definir el genotipo de un hombre de visión normal, como lo podemos ver aquí. Un X con un gen normal y Y porque hablamos de un varón. Y esto es lo que nos dice el problema: es un hombre de visión normal con una mujer de visión normal. Una mujer de visión normal tiene 2 posibilidades genotípicas. Puede ser una mujer homocigota, como vemos aquí, o puede ser una mujer heterocigota. Fenotípicamente, las 2 tienen una visión normal. Todavía no sabemos cuál de las 2 vamos a utilizar, pero para eso nos dan esta información. Un hijo varón con ceguera a los colores. Eso quiere decir que su hijo lleva un gen recesivo que solamente puede provenir de la madre. Ya lo hemos explicado, nunca del padre. Y eso nos lleva automáticamente a deducir que la madre no puede ser homocigota dominante. La madre obligadamente debe ser heterocigota, portadora del gen recesivo para el daltonismo. Entonces preparamos nuestro cuadrado de Punnett, como ya sabemos hacerlo. Tenemos aquí los diferentes espermatozoides que puede producir el varón. Tenemos aquí los diferentes óvulos que puede producir la madre y tenemos la proporción esperada en la descendencia con esta información. ¿Qué vemos aquí? Ahí las mujeres son todas de visión normal y los varones tenemos uno de visión normal y uno con daltonismo.
tenemos 3 hijos de visión normal y un hijo con daltonismo. ¿Cómo respondemos entonces a este problema? Bueno, la probabilidad de que su hija presente ceguera a los colores, es decir, que tenga un genotipo homocigoto para la condición recesiva, es 0. No hay ninguna probabilidad de que su hija, de que alguna de sus hijas, presente esta condición. Y hemos explicado previamente que para que las hijas presenten una condición recesiva ligada al cromosoma X, el padre debe ser obligadamente también enfermo o portador de esa condición. Ahora, de sus hijos varones, el 50% presentarán ceguera a los colores. Aquí puede haber alguna confusión, una tendencia a responder que el 25% de los hijos van a tener la condición, pero les sugiero ver la pregunta, analizarla bien. La pregunta nos dice de sus hijos varones, es decir, que solamente vamos a tomar estos aquí, solamente los varones, y de sus hijos varones un medio, o sea 50%, son los que presentarán ceguera a los colores. A manera de resumen, la determinación genética del sexo está dada por la presencia de los cromosomas sexuales X y Y. Sus diferencias morfológicas determinan los mecanismos de expresión de los genes ubicados en estos cromosomas. Y mientras las hembras pueden ser homocigotas o heterocigotas para un gen que se encuentra en el cromosoma X, los machos solo pueden ser hemicigotos, es decir, que solo llevarán la mitad de la dotación genética contenida en los cromosomas sexuales X. Ha sido un gusto tratar de explicarles este tema. Espero que les sea de utilidad en la preparación de su clase de genética. Seguiremos viéndonos, compartiendo nuevas cápsulas y nuevas resoluciones de problemas. Muchas gracias.